¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a hablarles de una nueva película de terror independiente del subgénero Home Invasion que toma cierta inspiración de Los Extraños, pero que le da una interesante vuelta de tuerca en su narración como para atraparnos hasta el final de su historia. Aunque no voy a negar que hay algunas cositas que me hacen ruido, porque si bien la película en sí es buena, siento que está contada con una visión un tanto clasista. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata Last Straws. Película estadounidense de terror que tuvo su estreno en algunos selectos cines de Norteamérica, pero que ya la pueden encontrar por internet porque fue liberada para su venta o alquiler digital en algunas plataformas. Tiene una duración de 1 hora con 23 minutos y está escrita y dirigida por Alan Scott Neal, siendo este su primer largometraje dentro de la industria. La trama nos sitúa en un área rural de los Estados Unidos y se nos va a presentar una joven llamada Nancy que trabaja como camarera en uno de los tradicionales dinner, esos restaurantes muy norteamericanos que se encuentran en la ruta. Este lugar de comida se llama The Fat Bottom Bistro y el dueño es el padre de Nancy, quien a pedido de ella la nombra la nueva gerente del lugar, y a pesar de que se lleva muy bien con la mayoría de sus compañeros, ellos no la ven más que como la hija del jefe y su apariencia de niña rubia linda hace que no la vean como una figura de autoridad. Su padre, al parecer, tiene una cita y se nos cuenta que su esposa lleva fallecida un tiempo, por lo que es un cambio bueno para él y decide dejar a cargo a su hija durante el resto del día, y le dice también que le pide al cocinero Jake que se quede con ella en el turno de la noche, algo que no le cae muy bien a Nancy porque justo Jake es con quien no se lleva para nada. Vemos que en este dinner pasa mucha gente, pero en el momento de la tarde aparecen unos adolescentes con máscaras generando cierta incomodidad en Nancy y vemos que ella les dice que se vayan porque va a llamar si no a la policía. Y estos 4 chicos terminan yéndose de muy mala manera en sus ciclomotores, pero no queda ahí, sino que esto deriva en una discusión con sus compañeros del dinner y entre una cosa y la otra termina despidiendo a Jake y dice que ella sola se va a hacer cargo del turno de noche. Pero veremos que de noche la ruta es muy poco concurrida y prácticamente ella está sola en el dinner, bastante alejado de la ciudad, y no va a pasar mucho tiempo hasta que las cosas se pongan turbias cuando el grupo de enmascarados regrese con sus ciclomotores a atormentar a Nancy. Tenemos una estructura que no es clásica y tal vez la forma de contar esta historia es uno de sus grandes atributos, porque es una estructura en extrema res, es decir, comienza presentándonos una escena final donde vemos a todo el dinner que está todo ensangrentado y todo está revuelto, luego se nos empieza a contar lo que sucedió el día anterior y uno pensaría, bueno, nos va a contar la historia hasta ese momento, pero tiene una interesante pequeña vuelta de tuerca en la que agrega otro recurso en su narración cambiando el punto de vista, y esto la verdad que hace muy atractiva y dinámica su historia. Como dije en el inicio, es una película de thriller y terror, más específicamente del subgénero Home Invasion, aunque en este caso es como un Dinner Invasion que por momentos me recuerda un poco a la película del año pasado llamada La Noche de los Cazadores, pero obviamente solo en esto de que la protagonista se las tiene que ingeniar para poder escapar del lugar con vida estando sola. También algo que no podemos negar es su clara inspiración en las películas de Los Extraños, casi que las máscaras son las mismas, y lo último que me gustaría remarcar de su guión es que tiene una idea de retratar una parte rural de Estados Unidos, y cuando digo rural no es que me refiero al campo, sino a estas áreas norteamericanas que son más de pueblo y que parecieran lugares en los que no hay una esperanza de futuro más que estar en ese lugar, lo cual está bien que existan estas representaciones, pero cuando uno analiza un poco esta historia hay como una visión prejuiciosa y un tanto clasista, pero para hablar de eso hay que hablar primero de los personajes. Aviso que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, el problema no es la representación de estereotipos marginales, sino que todo refuerza esa idea y es como un regodeo de la miseria. Y eso a mí por lo menos me hace un poco de ruido. La historia está buena, es entretenida, está contada muy hábilmente y las actuaciones la verdad que son un lujo. Pero no voy a negar que cuando no pones un personaje con el cual empatizar, me choca un poco. Esta idea de no futuro está clara en el personaje principal. Hay un diálogo que encima lo subraya cerca del final. Está embarazada casi a la misma edad que su madre lo estuvo, está destinada a trabajar en el dinner y hacerse cargo una vez que su padre se lo deje, está descontenta con su vida, se la agarra con todos en casi toda la película, lo cual hace que sea un personaje poco querible para el espectador, casi que por inercia querés que sobreviva, no porque te caiga bien.
Después en general hay un fuerte tema de adicciones en todos los personajes, como que la idea de lo único que podemos hacer en este lugar es drogarnos o juntarnos a tomar frente al fuego. Y no se dice, pero se sugiere que ella habría quedado embarazada en una noche de mucho alcohol, porque por eso al final le dice que sí se acuerda de que habían estado juntos. Y después está el tema de que ningún personaje pareciera tener algo de bondad. Es como que los adolescentes con las máscaras eran una bandita de chicos malos que te dejan en claro cómo son cuando discriminan al hermano del cocinero, y que luego los dos se terminan convirtiendo en asesinos en un abrir y cerrar de ojos. Luego vemos como los otros dos compañeros también se convierten en cómplices, el oficial de policía que la minimiza a la chica y encima vemos que la mira de forma lasciva cuando ella se da vuelta, el padre que le da lo mismo que se quede sola toda la noche ahí, la amiga que llega, ve sangre y se va corriendo. Es como que al final terminás pensando que es un pueblo de mierda. Y también debo decir que a mí en particular no me agrada cuando el protagonista tiene un prejuicio sobre otro personaje y después lo que pensaba termina siendo así. Es como que te dice, ese tipo me incomoda porque tiene cara de asesino y termina siendo un asesino. Más cuando representás un personaje de bajos recursos y después te lo muestra como un adicto que se termina convirtiendo en asesino y abusador. Y teniendo en cuenta que hablamos de una trama que trabaja la idea de no futuro, donde te dice literalmente que la chica no tiene otro futuro más que ser madre de joven y mesera en ese local, y en algún punto también te está mostrando desde el prejuicio que el futuro de ese chico termina siendo eso. Lejos de las críticas al contenido, hay que decir que para hacer una película independiente tiene una muy buena dirección y fotografía, la utilización del espacio alejado de todo, que tenga estas puertas que se interconectan y demás, me parece una decisión muy inteligente para que los intérpretes se desenvuelvan en cada escena, lo cual hacen muy bien, y esto es más que nada porque el director es un reconocido director de casting de HBO, por lo que no es casual que todo el elenco en general lo haga bien, porque hasta las escenas de los extras están muy bien logradas. Para mí, Last Straw es una interesante y buena película que funciona, tiene una trama que te engancha y entretiene de principio a fin, unas actuaciones que la verdad sobresalen, ya que se ven y se sienten reales, me hace ruido el trasfondo de lo que está contando, pero tampoco es que me arruina la película en sí, y seguramente todos estemos de acuerdo que el chaleco de carne congelada del final es una decisión un tanto tirada de los pelos, pero sirve para sorprender de alguna manera al espectador. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido, como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.